vengan conmigo al libro de Hechos. Aquellos que están con nosotros regularmente saben que estamos en Hechos 7, muy bien. Allí está Esteban hablándole a estas personas, si lo recuerdan, a este gran tribunal, este gran concilio, el Sanedrín. Y Esteban lo que está haciendo es defendiéndose de unas acusaciones que ha recibido. Las acusaciones las encontramos en el capítulo 6. Allí le dicen a él que había blasfemado en contra de Moisés, en contra de Dios, en contra del templo y en contra de la ley. Para ellos, Esteban, eso era lo que estaba haciendo. Y él lo que hace es defenderse. Empieza en el versículo 1 a defenderse del capítulo 7. Porque para los judíos en ese momento, esa predicación de Esteban, para los judíos, esa predicación de que Jesús de Nazaret es el que viene y que va a destruir el lugar y va a cambiar las costumbres de Moisés que les había dado, es blasfemia. Pero Esteban lo que está haciendo en realidad es mostrándoles que esta gente no ha entendido nada. Ustedes no han entendido nada de lo que les está diciendo. Él solo está predicando a Cristo, les predicaba que este Jesús, este Cristo, es el Hijo unigénito de Dios y que vino al mundo para salvarlos. Y que al morir en la cruz fue el medio de expiar el pecado y reconciliarlos así a todos los hombres con Dios. Y esa es la única forma de salvación, es lo que él dice, es lo que él predica, que Jesús resucitó, que Jesús ascendió y además que prometió enviar al Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés fue el día en que el Espíritu Santo llegó. Y esto es lo que había estado prometido, profetizado y se ha cumplido literalmente. Y inclusive los hombres, todos estos que estaban allí en los primeros capítulos de Hechos, fueron transformados, cambiaron por completo. Empezaron a hablar con poder, obrando milagros y causando un impacto en las personas, en muchas de las personas que ellos, con las que interactuaban. Y por eso, exactamente por eso, es que Esteban está siendo juzgado, no por las blasfemias. Entonces Esteban, para defenderse de estas acusaciones, toma una por una y les responde. La responde como un hombre lleno del Espíritu Santo, eso es lo que él está. Les expone la insensatez de sus acusaciones, de esa posición que tenían y les expone esa terrible ceguera. Les muestra que ellos mismos son los que están en contra de las grandes tradiciones, que son ellos los que no han entendido y que están exactamente repitiendo lo que hicieron sus antepasados a lo largo de los siglos, como lo dice la historia del Antiguo Testamento. Son ellos los judíos que lo están en ese momento acusando, que están en contra de Moisés, porque el mismo Moisés fue el que dijo, había profetizado la venida de Jesucristo, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirés. Eso está en Deuteronomio 18:15 y no lo escucharon. Los judíos sabían de esto, pero no querían interpretar la ley, la habían malinterpretado. Pero inclusive es la ley que también malinterpretaron y la ley era el maestro de escuela o el tutor que los llevaba a Cristo y no lo vieron. Jesús es el fin de la ley, el objeto último de la ley y del templo y no lo vieron. Y acerca del templo, el templo no es más que un tipo de lo que vendría después. Un tipo es una figura o un símbolo del Nuevo Testamento que representa algo, que apunta a algo hacia una realidad mayor que se cumple en el Nuevo Testamento. Por eso decimos tipo, no es una persona. Ese es un tipo en el Antiguo Testamento, un tipo y se representa o se encuentra en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Cordero Pascual es un tipo de Cristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero Pascual. O el maná en el desierto. Nosotros hemos estado hablando los domingos de que Él es el pan de vida. Pues el maná en el desierto es un tipo de lo que iba a ser Cristo como el pan de vida. O el tabernáculo es un tipo de acceso a Dios por medio de Jesucristo. Y es Cristo quien cumple todos estos tipos. Y ellos no lo vieron. Ahí estaban descritos con claridad en el Antiguo Testamento y ellos no lo vieron. Sin embargo, Esteban, sin callarse,
Esteban les muestra con todo esto que han malinterpretado gravemente las cosas por las cuales ellos mismos se enorgullecían. Han malinterpretado por completo el gran mensaje, por así decirlo, el mensaje que está en el Antiguo Testamento. No lo entendieron. Y habiendo tratado con esto, con estos puntos uno por uno, ahora Esteban llega a la conclusión. Él ha argumentado, ha presentado los hechos, razonado, mostrado la posición y ahora la conclusión. Y nosotros ahí estamos, en la conclusión. Y la conclusión la tenemos en el versículo 51 del capítulo 7. Versículo 51, capítulo 7, y allí lo vamos a leer, 51, capítulo 7. Y dice allí, vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre el Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de vuestros profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Vamos a orar. Señor, vemos que esta conclusión que nos has dejado acá en tu texto nos ayuda a entender mejor la incredulidad. Te pedimos, Señor, que hoy nos ayudes a entenderla. Y no solamente eso, sino de esa forma poder nosotros entender al mundo en el que nos movemos. Te pedimos que las palabras que tienes para nosotros hoy hagan ese trabajo, el trabajo que tiene la intención tuya de mostrarnos tu verdad para ser no solamente edificados, sino transformados a la imagen de tu Hijo. Gracias te damos y esto te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Como les decía, esta es la conclusión. Es la conclusión que nos está dando el mártir cristiano. Esta es la conclusión y en esta conclusión vemos un veredicto perfecto de la diferencia entre la incredulidad y la creencia. La diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Aquí en este relato dramático, porque es un relato dramático que encontramos acá, nos muestra este contraste. Es un contraste que todos debemos entenderlo. Yo creo que verlo nos puede ayudar mucho, porque en la actualidad existe una gran confusión de quién es un cristiano. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? La pregunta que nos hacemos. Y Esteban nos lo muestra acá, cuando se dirige al Sanedrín, y les está hablando a ellos, y aquí vemos esa representación maravillosa que nos da él y perfecta de la naturaleza esencial de la incredulidad. Y ese es el asunto que vamos a considerar con ustedes esta noche. Esteban se dirige allí a los miembros del Sanedrín y esta es la pregunta. ¿Por qué están rechazando a Jesús de Nazaret? ¿Y saben por qué lo rechazan? Él les responde. Vosotros, noten el versículo 51, sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Esa es la pregunta y esa es la razón de por qué la rechazan. Y si notan, esto sigue siendo la pregunta para el mundo, tal y como está en esta noche. Y esa es la respuesta igual. ¿Saben por qué la gente rechaza a Jesús de Nazaret?
porque son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, y resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Por qué la gente sigue haciendo esto, rechazando este Salvador? ¿Por qué la gente rechaza el Evangelio? Pues es por esto mismo. El mundo no escucha el Evangelio y por eso es como es, lleno de problemas. No le interesa, lo rechaza y muchas veces lo hace inclusive con desprecio. ¿Por qué hacen eso? Bueno, por lo que está diciendo Esteban. Porque son duros de cerviz, circuncisos de corazón y de oídos y resistís siempre al Espíritu Santo. Recuerden, ¿a quién le está hablando Esteban en este momento? Estos son hombres judíos, son los grandes eruditos, grandes hombres, líderes de la nación, y no son tontos en realidad, no son ignorantes. Estas personas habían sido formadas en la ley, muchos de ellos tenían un conocimiento superior a muchos otros, formados como sacerdotes, otros hombres puestos en cargos de responsabilidad, y son ellos, son estas personas las que se comportan así, duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, y resistís siempre al Espíritu Santo. El verdadero problema de estos hombres y los hombres en el mundo esta noche, hoy igual, ¿por qué las personas no creen en el Evangelio? Es por eso, porque son duros de cerviz. Ahora, esta es la primera afirmación con la que empieza Esteban. Se dirige a estos judíos, a estos religiosos, a estas personas que están interesadas en Moisés, en el templo, en la adoración a Dios, en la ley, y les dice duros de cerviz. ¿Y eso qué quiere decir? Eso que quiere decir que es gente obstinada. Esteban elige cuidadosamente las palabras que va a decir a estos miembros del Sanedrín. Ellos son los que están allí escuchando, y opta por esta expresión, duros de cerviz. Lo usó y usó la misma expresión que usó Dios cuando ellos mismos se rebelaron y fabricaron ese becerro de oro. Duros de cerviz, Éxodo 33:3. Y por eso esta audiencia, los que están escuchando en este momento, no tienen ninguna dificultad en entender aquella frase que les está dando y ubicarla en el contexto en el que se las está diciendo. Esa expresión duros de cerviz tiene un origen en el mundo campesino de aquellos días, cuando los bueyes o los caballos rehusaban a unirse en el yugo que sus amos les ponían. Entonces, esta expresión en realidad es una expresión de desobediencia, es una expresión de rebeldía. Y esa es la condición espiritual de estas personas, son rebeldes. Entonces, lo primero que les está diciendo aquí Esteban es que la incredulidad no es algo superficial, sino es una condición espiritual. La incredulidad es rebeldía, es algo interno, es desobediencia interna. Y lo que está diciendo Esteban, ustedes son unos rebeldes. Y por eso podemos decir que los rebeldes son incrédulos. Eso es lo que les está diciendo. Desobedientes, porque esa es su condición espiritual. Y segundo, después les dice que son incircuncisos de corazón y de oídos. Eso fue lo segundo y es algo tremendo. Con esto les está diciendo que son incapaces de recibir la verdad de Dios. Ya les dijo que su condición, en esa condición no pueden obedecer porque son rebeldes, ahora, o no quieren obedecer porque son rebeldes, ahora les dice es que ni siquiera pueden, no pueden hacerlo. Con esto de decirles incircuncisos, lo que realmente les está diciendo de ellos es que aunque son judíos de nombre, aunque son religiosos de nombre, en realidad son unos paganos. La diferencia entre un judío y un pagano, o entre un judío y un gentil, es que el judío está circuncidado y el gentil no. Y lo que está diciendo es esto, que aunque son judíos, su pensamiento no está, en su pensamiento no están circuncidados. Piensan como si fueran gentiles, naturales, y no como debería pensar el pueblo de Dios. Se jactan de ser el pueblo de Dios, pero en realidad no lo son. Se comportan exactamente como se comportan los gentiles, no como los creyentes. Ahora, en otras palabras, lo que está diciendo es esto, que antes de que un hombre pueda recibir esta verdad, debe someterse a este proceso que está representado por la circuncisión.
Hay que circuncidar el corazón y los oídos. Hay que realizar algo. Hay que hacer una operación sobre una persona. En otras palabras, el principio es que los hombres por naturaleza, como resultado de la caída y del pecado, son incrédulos, son incircuncisos. Y lo que dice Esteban es que primero son duros de cerviz, su condición espiritual es grave y son incapaces, no solamente no lo pueden, son rebeldes, son además de eso incapaces de recibir la verdad porque son incircuncisos. Y este es un asunto profundo, importante. ¿Por qué estos miembros del Sanedrín rechazan el Evangelio de Cristo? La respuesta es porque tal como lo pueden, como están en ese momento, no pueden hacer otra cosa. Lo único que pueden hacer ellos es no aceptarlo, son incapaces de aceptarlo. En otros están incircuncisos de corazón y de oídos. De eso es lo que está tratando acá Esteban. El hombre por naturaleza ni siquiera puede escuchar esta verdad correctamente. No tiene ni siquiera contacto con la verdad. Es incapaz de hacerlo. Ya lo dijo Pablo en 1 Corintios 2. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, ¿cierto? ¿Por qué no las recibe? Son necedad para él. Tampoco puede conocerlas. Eso es lo que dice el apóstol. Los hombres naturales no pueden conocer estas cosas. ¿Por qué? Porque se disciernen espiritualmente y ellos en ese momento están muertos. Y ya lo había dicho antes Pablo en 1 Corintios 2:8. Ninguno de los gobernantes, dice, de este siglo han entendido, porque si hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. No lo reconocieron. Y Pablo dice, no solamente no lo reconocen por su rebeldía, sino porque no pueden reconocerlo. Ahora bien, esto es, como digo, una de las cosas más importantes que debemos nosotros comprender. Ya nuestro Señor lo había dicho antes. Tened cuidado de cómo oís, les dijo a sus oyentes en Lucas 8:18. Nuestro Señor dice que hay personas que al oír no oyen, al ver no perciben. En otras palabras, la gente puede estar sentada, escuchar la verdad, incluso escuchar la verdad de los labios de nuestro Señor Jesucristo, oyen las palabras, pero no las oyen. No oyen lo que está diciendo. Y había mucha gente así en esa época y en esa generación. Estaban diciendo que ese es el problema con los miembros de Sanedrín, porque eso es lo que estaba sucediendo. Hay personas que pueden estar mirando las cosas y realmente no las ven. Las ven sí, las están mirando, pero no las ven a profundidad. Y esto es algo que cada uno de nosotros debemos comprender. Esto es un gran principio. Lo que Esteban dice sobre el Sanedrín, lo que Pablo dice con los hombres naturales, es que no pueden, tal como están, escuchar el mensaje. ¿Por qué no? Porque carecen de comprensión espiritual, no la tienen. Es como un hombre que ha nacido completamente ciego. Nunca ha visto la luz, no han distinguido las formas, ni reconoce, ni sabe qué significan los colores. Un día, alguien intenta describirle la belleza de un atardecer. Descríbasela a un hombre ciego. Le habla de ese cielo precioso que se va volviendo cada vez más rojizo, anaranjado. Se ve la profundidad de esos azules combinadas con los rosados, toda esa mezcla. Descríbasela a un ciego y así él preste toda la atención. No lo puede ni siquiera imaginar. No tiene ningún marco de referencia. El concepto de color no tiene sentido para esa persona. Las palabras que para otros podían de pronto traer una imagen gloriosa, para él son simplemente palabras vacías. ¿Por qué? Porque le falta la facultad necesaria para apreciar la belleza que es la vista. Y si alguien le dijera, solo debería, usted si quiere puede ver. Él puede responder o va a responder, no se trata de querer, es que no puedo. Su problema no es la voluntad, sino la naturaleza. No lo puede hacer. Así es el hombre natural ante las cosas de Dios. Se le puede hablar de la gloria de Dios, de la belleza del Evangelio, de la esperanza eterna, del perdón gratuito. Y puede escuchar las palabras, pero no ve nada en ellas. Le parecen absurdas,
exageradas e incluso ofensivas. Porque para que este hombre vea los colores, necesita un milagro, necesita que sea circuncidado. Así es, para que un pecador vea la gloria de Dios en el rostro de Cristo, necesita nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Los hombres naturales no reciben las cosas del Espíritu de Dios porque para ellos son necedad. Ninguno de ellos puede. ¿Por qué no? Porque se disciernen espiritualmente. Son cosas espirituales y a menos que tenga el Espíritu, no podrá apreciar las cosas espirituales. Serán una tontería para los incrédulos. Es lo mismo con los sordos. La música a los sordos no les dice nada en absoluto. Puede ser una música maravillosa, pero no les habla, no les dice nada. Por eso es que Pablo dice que el problema con los hombres naturales es que no pueden apreciar las cosas del Espíritu de Dios. Y las considera como necedad, por supuesto, porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Su naturaleza es vil, es retorcida, es pervertida, es caída. Su mente no puede apreciar estas cosas, porque para él son tontería y por eso las rechaza. Incircuncisos de corazón y de oídos, eso es lo que son. No pueden creer, tampoco pueden conocerlas porque se disciernen espiritualmente. Y yo creo que cada uno de nosotros debería recordar esto en este momento, porque esta es una palabra importante, importante para todos. Y si hay alguno en medio de nosotros, ya sea que está aquí en medio de nosotros o que está escuchando en este momento, de pronto es incrédulo, yo le digo, ¿se ha dado cuenta de esto? Amigo mío, probablemente ha adoptado la postura de que puede creer cuando quiera. Es que yo puedo creer cuando a mí me provoque. Yo todavía no quiero creer. Hay muchos que así piensan. Yo voy a esperar un poco, voy a esperar de pronto a que esté más viejito para creer. Es que no puede. Eso es imposible. Es algo que no decide esa persona en creer. Es que no lo puede hacer porque está muerto en sus delitos y pecados. Y esa es la verdad. Esa es la verdad del incrédulo. No puede hacerlo. Puede sentarse y escuchar el evangelio sobre el Hijo de Dios y lo que ha hecho. Y de pronto, si no se conmueve con eso, pues está muerto y es una terrible condición en la que está. Y yo le pregunto al incrédulo, ¿se ha dado cuenta de eso? Y esa es la característica del incrédulo, que son como las otras características que les he dado. Su condición es una condición espiritual fallida, rebeldes por naturaleza. Son incapaces de recibir la verdad de Dios porque son incircuncisos. Y además, otra característica es que esa incredulidad se manifiesta como ceguera espiritual e irracionalidad. Noten el versículo allí que en el 51, la siguiente parte. Resistís siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. El incrédulo puede ver, pero no ve. Puede oír, pero no oye. La ceguera espiritual es real. Esa ceguera lleva a reacciones irracionales y violentas ante la verdad, como se muestra ahí en el apedramiento. A Esteban lo apedrearon y lo mataron. Durmió, eso quiere decir que murió. O como dice aquí en el versículo 52, ellos mataron a los que antes les habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. El apóstol Pablo dice lo mismo al escribir la segunda epístola a los Corintios. Él lo deja claro allí. Dice, si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ellos están ciegos. Se ha dado cuenta de que cree que es libre y no lo es. El Dios de este mundo puede haber cegado las mentes, su mente de pronto,
porque es lo que ha hecho. Él ha cegado las mentes de los que no creen, para que no crean que son esclavos. No les permite creer. Ellos creen que no son esclavos, que son libres. No saben que están esclavizados. Pero escuche a Esteban explicándolo. Dice, resistid siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Vuestros padres aquí fueron visitados. Ellos vinieron, unos profetas vinieron y visitaron a los padres de ellos. Dios les envió hombres maravillosos, profetas grandiosos, les dio a ellos revelaciones, les dio la capacidad de escribir, les dio la capacidad de hablar, les dio la capacidad de exponer la condición caída en la que se encontraban, les dio la capacidad de exponer la ley, de profetizar las cosas que estaban por venir, y estos poderosos hombres de Dios vinieron. ¿Y cómo hicieron vuestros padres? Así también están haciendo vosotros. Se resistieron a estos hombres. No les gustaban. Y esa es toda la historia que encontramos en el Antiguo Testamento. Los hijos de Israel generalmente preferían al falso profeta y perseguían al verdadero profeta. Era lo que hacían. ¿Por qué? Bueno, porque el falso profeta siempre profetizaba cosas agradables. El falso profeta lo hace todo de una manera simple y agradable, y ellos siempre estaban dispuestos a escuchar a ese hombre o al falso profeta. Pero el verdadero profeta les mostró quiénes eran, los analizó y les mostró quiénes eran, les condenó, les mostró cómo eran, y lo odiaron entonces y lo persiguieron. La nación entonces había sido ciega al mensaje de estos mensajeros de Dios, y siempre se resistieron. Y el verdadero problema era que no podían verlo. Y esa es su dificultad. Actuaban así simplemente porque no podían verlo. Eran incrédulos. Y la incredulidad se manifiesta de esa manera, en ceguera espiritual e irracionalidad. Estaban ciegos. Y luego continúa Esteban mostrando en el sermón que es algo todavía peor. Son irracionales y resisten al Espíritu Santo. Así también hacéis vosotros, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Solo están haciendo, dice, lo que sus padres han hecho en el pasado. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? No pueden ver ellos lo que ha sucedido a este Jesús de Nazaret. Es más, Él es el cumplimiento de las profecías de esos grandes profetas, y lo han matado. Los líderes religiosos han matado a su profeta. No le interesaron, ellos ni siquiera estaban interesados en los escritos que hablaban de la venida del Mesías. Estos escritos eran los escritos que hablaban de las profecías que se venían. Y ellos, si se les preguntaran, ¿han leído ustedes las profecías? No han visto, no las leyeron, porque el profeta, el justo que había de venir, se sabía exactamente cuál eran inclusive el lugar de nacimiento, las condiciones de pobreza y demás, y tenemos hasta la fecha de su llegada. Los profetas han profetizado de la venida de Jesús y ellos lo rechazaron. Ellos podrían haber analizado sus fechas y sabían exactamente cuándo. Lo han matado, lo han asesinado, lo han traicionado. Esto es algo extraordinario, ¿no les parece? Hombres eruditos, hombres religiosos, hombres estudiosos, tienen los escritos de los profetas enfrente de ellos, los leen, los estudian, los memorizan, y sin embargo no pudieron ver el mensaje. Esto es extraordinario. Es algo que hay que ver ahí como incredulidad. ¿Cómo es la incredulidad que los lleva a eso, o sea, a esa ceguera? Y no lo pueden ni siquiera escuchar. No pudieron comprender que Jesús de Nazaret es el cumplimiento de las profecías que estaban dando los profetas. Y no solo eso, sino que lo habían visto personalmente, lo habían oído, habían visto sus milagros. Y aún así, nunca lo habían visto. Juan puede decir, y lo dice, él y otros, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso dice Juan. Estos
Estas personas, estas autoridades religiosas, al mirar al Hijo de Dios, no pudieron ver las profundidades eternas de su amor en sus ojos, en su rostro. No vieron en él más que un carpintero. Ahora, mis queridos amigos, todos tenemos que enfrentarnos a esto, a eso. Y si está tomando nota, le puedo dar otra característica. Esas son las características de un incrédulo. Y otra característica es que la incredulidad se disfraza de religiosidad. La incredulidad es una condición, ya se los dije, de rebeldía. Esa es la condición, esa es la naturaleza. La incredulidad se representa o se muestra porque son incapaces de recibir la verdad, porque en realidad son incircuncisos. O la incredulidad se manifiesta en ceguera espiritual e irracionalidad, pero también la incredulidad se disfraza de religiosidad. ¿Qué es lo que hace que un hombre sea incapaz de reconocer lo que ve ante él? La religiosidad. No es algo meramente intelectual o algo ligero y superficial. Hay algo que está controlando a los hombres y es su religiosidad, cualquiera que ella sea. Ellos, por esto, los judíos no vieron a la persona, la gloria de la persona de Cristo, no vieron la perfección, no vieron las maravillas de Jesucristo, no se asombraron de su vida. Pudieron ver los milagros, por un momento se sintieron conmovidos, pero luego los descartaron y entraron en un asunto legalista sobre si se debía hacer esto en sábado o no, si tenía el derecho, si tenía la autoridad de hacer esos milagros. Ellos no vieron quién era Jesucristo, no vieron su esencia. ¿Y qué es lo que hace que un hombre se comporte de esa manera en esa situación? Su religiosidad. Reconocieron sí su enseñanza, reconocieron sobre Dios. Algunos soldados paganos inclusive dijeron, nunca un hombre habló como habla él. Y sin embargo, estas personas no pudieron entenderlo, no pudieron verlo. Su exposición de la ley tal como se dio en el Sermón del Monte, no la vieron. Estaban molestos, simplemente porque decían que este hombre, Jesús, no tenía derecho a hablar. Preocupados por su propio decoro, por su propia dignidad. Eran los maestros designados. Y para ellos Jesucristo era un aparecido. No escuchaban lo que decía, estaban interesados, estaban interesados en el título, en su título, en las calificaciones, por así decirlo. ¿Quién lo designó?, preguntaban. ¿Quién es este aparecido? Y por eso nunca escucharon el mensaje. Esa es la incredulidad en esencia. Esto es incredulidad. La incredulidad se disfraza de religiosidad. Y siguiendo un poco con el texto, el mismo Esteban nos da el objeto de la venida a este mundo. Él vino a salvar, él vino a perdonar. Por eso es que al final dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Él estaba pidiendo al Señor que los perdonara. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar los que se habían perdido. Él era amigo de publicanos, amigo de pecadores. Daba esperanza a los oprimidos, a los abatidos, a los desesperados, a los que estaban desechados de la sociedad. Y noten su asombrosa oferta. Él lo que hace es dar el perdón gratuito. Recuerden que les dijo, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Así le dijo a uno. Ustedes están completamente ciegos, es lo que les dice Esteban. ¿Saben lo que sucedió el día de Pentecostés? ¿Han visto los milagros? ¿Han oído sus prédicas? Pero ellos no lo vieron. No vieron el significado. Y les preguntan, ¿no pueden explicar? ¿No pueden entender esto? Vieron los hechos, pero no los vieron. En otras palabras, el hombre en pecado solo es o es completamente incapaz de oír, incapaz de ver, incapaz de comprender, está cegado por este mundo. Eso es lo que se predicó el día de Pentecostés. Pablo lo predica y se los predicó a todos y se los predicó al Sanedrín. Ya lo habían arrestado antes, lo arrestaron a Pedro, a Juan, lo arrestaron varias veces y esa es la historia que se repite en estos primeros capítulos de Hechos. Y Pedro
había hablado, él habla lleno del Espíritu Santo. Esto no es una mera declaración académica o imparcial, no, no. El Espíritu Santo habla por medio del apóstol y estos hombres no hayan sentido en sus palabras. Cuando un hombre habla bajo el poder del Espíritu Santo, incluso el hombre natural sabe que hay algo inusual ahí. No puede evitar sentirlo y sin embargo se resiste a ello. Se resiste deliberadamente al Espíritu Santo. La palabra no les llega el mensaje. Solo llegan palabras y no las entienden. Se resisten deliberadamente. Y les doy un ejemplo de esto. En el libro de Hechos, más adelante, el apóstol Pablo fue llamado una tarde, está encarcelado, para hablar con el gobernador romano llamado Félix, y su esposa Drusila. Y Pablo les está hablando lleno del Espíritu Santo y comienza a disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Y Félix, atemorizado, dijo varias cosas. Esa palabra atemorizado lleva la idea de temblar. Mientras Pablo hablaba, Félix temblaba. ¿Qué le hizo temblar? Pues ese es el Espíritu Santo, amigos míos. El Espíritu Santo estaba usando al apóstol Pablo, no era simplemente Pablo hablando, era el Espíritu Santo hablando a través de él y usándolo, y el poder era tal que Félix estaba literalmente temblando. Había algo dentro de él que estaba sucumbiendo a la presión, a la influencia, al argumento que le estaba dando Pablo, pero detiene deliberadamente la predicación y envía a Pablo de vuelta a la prisión, porque se resiste al Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿sabe algo de esto? ¿No ha sentido a veces el poder de estas mismas, de las palabras? ¿No ha sentido algo que de repente mueve su corazón y su espíritu? Ya ha estado bajo su influencia, pero no lo quiere. Mira hacia arriba. Hay algunos que en la predicación, ustedes no, los domingos de pronto, o en otro lugar, la gente hace esto. A veces saca su celular, lo he visto muchas veces. Mira las redes, sonríe, se da vuelta deliberadamente y sabe lo que está haciendo. Está resistiendo al Espíritu Santo porque la palabra le está llegando y el Espíritu Santo le está hablando. Lo hace deliberadamente. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque su voluntad es esclava del diablo y se opone a Dios. Y no solo eso, es algo que hace que un hombre se tuerza deliberadamente, y eso es lo que está haciendo y lo que está pasando con estos fariseos. Habían estado torciéndose deliberadamente, cambiando la ley, adaptándola a sus intereses y eludiéndola, glorificándose y alabando lo que ellos creían, y se oponen a los hombres, la critican y sin embargo nunca la cumplieron. Y han sido bastante deliberados en lo que hacían y son al final unos hipócritas. Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que está pasando acá. Pablo Esteban les está mostrando en este momento lo que son los incrédulos, las características de los incrédulos, y ahora llegamos a la última consideración que quiero que presten atención, y eso es lo que el pecado y la caída original han hecho con el corazón de los hombres. Y esto es lo más aterrador, lo más alarmante y asombroso de todo. ¿Se ha dado cuenta, amigo mío, de lo absolutamente irracional que es la incredulidad? Escuche estas palabras. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Versículo 54. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. ¿Qué es eso? Bueno, aquí les digo que esta es una extraordinaria demostración del efecto del pecado en el corazón de los hombres. La incredulidad, que le gusta enorgullecerse
de que son muy racionales, que saben mucho, de que son muy intelectuales, pero eso es pura irracionalidad, es locura, es puro emocionalismo. Verá, no es el creyente el que sufre de emotividad, así nos llaman a nosotros, que somos muy emotivos. No, no es el creyente, mírelo acá, así es como funciona. Empieza primero con una especie de irritación contra la verdad, una molestia general contra ella. Este cristianismo primero lo ven como una burla, como un desprecio. Van risas para acá, bromas para allá. ¿A ustedes no les han hecho bromas desde que son cristianos? Cuando quiera empieza a hablar del cristianismo y seguramente se van a burlar. Yo tengo mis historias. Tengo una tía que ya falleció. Una tía que se burló muchas veces, muchas veces. Él y su esposo se burlaron muchas veces de lo que yo les hablaba y les hablaba y les hablaba. Pero un día nos encontramos en un lugar y eso que yo le decía que al principio era burla, se convirtió en hostilidad hacia nosotros. Ya dejó de burlarse para irse con odio y fuerza a lo que yo decía. Al principio son burlas, así pasa. Al principio es una molestia, pero después se convierte en un odio y cuando termina de forma violenta. Y esta es una descripción gráfica de lo que pasa y es lo que tenemos acá. Gritan a veces con voz fuerte, se tapan los oídos como lo que no quieren oírlo. ¿No le ha pasado a usted de pronto? Hay una negativa a escuchar poniendo las manos en los oídos, por así decirlo. No quieren escuchar. Este es el fin de la discusión. Muchos dicen, vea, no me hable más de esto. No quiero que me hable nunca más de lo que usted está trayendo acá. No quiero escuchar. Y ese es el fin de la discusión. Y ahora, ¿qué nos queda? Solamente orar por esas personas. Es el fin de la razón. Se creen con mucha razón, con mucho intelecto, pero al final no hay nada de intelecto ahí. El hombre abandona deliberadamente la verdad y se vuelve violento. Y eso es típico y característico de la incredulidad. ¿No han notado que muchas veces hombres que a menudo comienzan esta discusión sobre religión y esta fe, con esa supuesta intelectualidad, empiezan esas discusiones de religión y sigue usted trayendo las escrituras, respondiendo a sus objeciones y explicando esto y explicando lo otro, y muy pronto empiezan esas personas a perder los estribos? Se impacientan, se enfadan, se desahogan y dicen que nosotros somos completamente irracionales. No le escuchan y lo tratan con sarcasmo, con desprecio y burla, ¿no es así? Lea los 4 evangelios y va a encontrar allí que es lo mismo que hicieron con el manso y humilde Jesús. No están dispuestos a escuchar. Y él estaba dispuesto a ayudar y la gente no quiso. Pero mire la actitud de estos fariseos, los escribas, los saduceos, los doctores de la ley hacia él. Siempre tratando de atraparlo, siempre intentando hacerlo caer, tomando piedras, arrojándoselas, conspirando contra él y finalmente crucificándolo y matando. ¿Qué les hizo hacer eso? ¿Qué daño había hecho? ¿Qué mal había hecho? ¿Qué había de malo en su discurso? Se han puesto a pensar qué había malo en sus acciones. No había nada. Esto es pura irracionalidad. Lo odian sin motivo, lo crucifican sin ningún cargo que puedan presentar en su contra. Y eso es lo que están haciendo estos miembros del Sanedrín. Están haciendo exactamente lo mismo con Esteban. No había nada que decir en su contra. Así que lo que hicieron ellos fue sobornar a unos hombres para que dijeran mentiras. Cualquier cosa. Iban a hacer cualquier cosa para acabar este cristianismo. Eso sin duda es emocionalismo y sin duda es irracionalidad. Lo expulsaron de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Y quién es este? Bueno, este es el hombre que se convirtió en el poderoso apóstol Pablo. Pero en ese momento un incrédulo. ¿Y quieres saber cómo es un incrédulo? Aquí está. Este es un genio. Pablo es un genio excepcional, un intelecto brillante, una de las mentes más grandes que el mundo haya conocido. Y escuche cómo la incredulidad hace que este hombre
o que un hombre se comporte así. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte, que dice ahí en el capítulo 8, versículo 1, todavía amenazas y muerte contra los discípulos, perdón, capítulo 9, versículo 1, del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Este gran intelecto, este gigante, está aquí exhalando amenazas y matanzas. ¿Y qué es eso? Simplemente locura. Eso es irracionalidad, no es intelecto. Es un hombre movido por sus emociones. Está loco, loco contra Dios y su Hijo y contra la verdad. Y a medida que lee la historia de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos, va a encontrar que esto se repite constantemente. Eso es lo que ha hecho inclusive la iglesia católica en Colombia. Durante la época colonial en Colombia, la iglesia católica ejerció una influencia en la sociedad que llevó a la persecución de cualquier persona que se apartaba de las doctrinas oficiales. Ellos en 1610 instauraron el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Cartagena y el propósito era identificar y juzgar a los individuos acusados de herejía y otras prácticas consideradas contrarias a la fe católica. Es decir, que todas las personas que estuvieran en contra de los católicos iban a pasar por la Inquisición. Ese tribunal utilizaba métodos como la tortura para obtener confesiones, aplicaba penas, confiscándole los bienes hasta la ejecución en la hoguera. ¿Y por qué lo hacían? Por lo mismo, porque son unos irracionales, por puro odio. ¿Es eso racionalidad? Es irracionalidad. No es más que una emoción terrible. Escuché la historia de dos que se casaron y ninguno de los dos era cristiano. Pero poco tiempo después, el hombre se convirtió y cambió por completo. Y gracias, pues por eso, por supuesto, cambió su vida. Entonces ahora iba a las reuniones de la iglesia, reunión de oración, así como hacemos nosotros. Lunes por la noche, aquí la hacemos miércoles, luego hacían unas reuniones de compañerismo los miércoles por la noche, discutían teología de hombres los sábados por la noche, los domingos por la mañana, iban al servicio por la tarde y por la noche. La iglesia lo era todo para él. Pero su esposa, una mujer muy tranquila, inusualmente tranquila, pero un día que se había ido a una noche después de esa reunión de oración, su esposa lo recibió con estas palabras. Estaba amarga, llena de amargura, no solamente en su corazón y en su rostro, sino dijo, ¿ha ido otra vez a esa reunión de oración? Y él le respondió, sí. Y ella dijo, ¿sabe que yo preferiría que le trajeran, que le llevaran a casa muerto, borracho, del bar, en vez de verlo venir de esa reunión de oración? ¿Qué causa ese tipo de cosas? ¿Por qué esa amargura? ¿Por qué ese crujir de dientes? ¿Saben por qué? Porque ella no quería oír hablar más de eso. Pero gracias a Dios, la historia cuenta que más tarde, esa misma persona que estaba allí yendo en contra, esa esposa en contra de su esposo cristiano, ella misma fue convertida. En principio no era creyente, pero después creyó. No quiso oír la palabra, pero después la escuchó. Al principio eran tonterías y sin sentidos. Preferiría un borracho que cualquier otra cosa. Bueno, amigos míos, esa es la naturaleza y el carácter de la incredulidad. Y esa es la posición de todos los incrédulos en el mundo en esta noche. Es lo que lleva a los hombres a esa condición en la mente, la voluntad, el corazón. Todos están esclavizados, son incapaces de reconocer la verdad de Dios, tal como se encuentra en el rostro de Jesucristo. Ahí está, el bendito Hijo de Dios que no consideró ser igual a Dios, sino que se despojó. Se despojó de todo y tomó la forma de hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el Hijo eterno. Él es el creador del universo. Él ha venido a esta tierra, se ha despojado de todo lo que revela su gloria eterna y ha descendido a la pobreza, se ha humillado. ¿Para qué? Para salvarnos.
Y sin embargo, a pesar de lo que ha hecho y nos ofrece, a pesar de que ha soportado todo el castigo, todavía la gente no cree. Y Él simplemente les dice, míreme a mí, sean salvos, vengan a mí, vengan a mí. Y todos sus pecados van a ser borrados. Pero la gente no entiende. Él dice, voy a darles una nueva vida. Y no solamente eso, les voy a dar todo lo que necesiten y mucho más. Venid a mí, y la respuesta del hombre por naturaleza es fuera con él, crucifíquenlo. La gente no lo quiere. Y solo hay una explicación para eso. Y es la condición caída del hombre. Es por eso que el hombre reacciona así. Son hombres en pecado, son hombres bajo condenación, son hombres bajo el dominio del diablo y del infierno y no pueden pensar, no pueden pensar con claridad. Por eso no ven nada, por eso no lo quieren. ¿Por qué no lo quieren? Porque están pervertidos en su corazón. Prefieren lo feo, lo retorcido, lo impuro, a lo limpio, a lo puro, a lo santo, a lo que es encantador, a lo que es divino. No ven que toda su posición es una total irracionalidad. Y esto nos lleva a una conclusión, que solamente hay esperanza para usted y para mí si estamos en la condición de nacidos de nuevo. Si no somos nacidos de nuevo, no puede hacer nada tal como es, excepto clamar a Dios para que tenga misericordia de usted. Y Él se la dará y pondrá el Espíritu Santo dentro de usted y entonces verá la verdad y entonces va a creer. Si no ha creído, pídale. Pídale que cambie su naturaleza, que le dé una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva voluntad. Y entonces, para su propio asombro y sorpresa, verá la verdad y se va a regocijar y va a creer. Descubrirá que tiene un corazón que se alegra al escuchar la palabra, una voluntad que está ansiosa por entregarse a Él y vivir el resto de la vida en este mundo para su gloria y alabanza. Y eso es lo que hace con todos nosotros que hemos creído. Él nos cambió, antes ciegos, antes sordos, antes rebeldes, antes irracionales. Pero lo que Él hizo fue transformarnos, cambiarnos, que si no lo hubiera hecho Él, nosotros no hubiéramos podido hacer nada. Y por eso le digo, si Él no lo ha hecho en usted, no puede hacer nada. Él tiene que hacer la obra, porque no es su voluntad, es la voluntad de Él para que le cambie. Por eso es que tiene que venir a Él y rogarle, si no lo ha hecho, rogarle, pedirle, Dios, sálvame, por favor, sálvame, hasta que Él lo salve. Y toque la puerta y toque la puerta hasta que Él responda. Así es, esa es la oración, insistir, insistir hasta que lo salve. Yo recuerdo el testimonio o la historia que contó un día el pastor Washer. Él estaba predicando en una iglesia, predica, y una persona se quedó después del servicio y le dijo, vea, yo todavía no he creído. Y él se quedó con él y volvió y le presentó el evangelio, perdió el vuelo toda la noche, pasó con él hablando hasta el otro día y le volvía y le daba el evangelio por un lado, por el otro, y en un momento, ¡pum!, dijo, he creído. ¿Usted por qué no me había dado ese texto? Y él le dice, pero si se lo he dado varias veces, de diferentes formas. Así es hasta el momento que Dios hace la obra. Así lo hace, de esa forma. Es Él el que nos salva. Por eso hay que ir a Él, no solamente a pedirle que nos salve, sino también a agradecerle por esa salvación que hizo por nosotros. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos porque la salvación es una obra completamente tuya. Y la incredulidad, Señor, es la cosa más fea que podamos nosotros no solamente observar, sino recordar, porque éramos iguales. Fuimos incrédulos y tú nos salvaste. Nos diste luz, nos diste entendimiento, nos diste discernimiento. Nos ayudaste a creer que Jesucristo se llevó nuestros pecados a la cruz y que nos dio su justicia. Gracias, Padre, porque nosotros no podríamos por nosotros mismos creerlo. Pero tú has hecho esa obra grandiosa en nuestras vidas. Nos has dado la fe, has transformado nuestro corazón
Y no solamente eso, sino que has transformado nuestra vida, Señor. No solamente en este mundo, sino para la eternidad. Y queremos solamente agradecerte por esa obra de salvación. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén.